Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Omar Sánchez y en estos 3 programas, en el programa número 1, 2 y 3 de una serie bastante larga de programas, vamos a enfocar la vida de la criatura humana desde otro punto de vista. Extraterrestres, platovoladores, agujeros negros, muchas dimensiones, no vamos a hablar de nada de eso. Porque acá consideramos que esas son las razones por las cuales estamos como estamos. Es porque estamos totalmente distraídos y con la atención puesta en otro lado. Aquí vamos a ver si nos podemos conocer un poco más a nosotros mismos, que nos está haciendo mucha falta. Te espero aquí en Miganzúa. La razón por la que he llamado así a este espacio Miganzúa es porque parecería ser que alguien alguna vez, en un intento por confundirnos aún más de lo que estamos, se apoderó del acceso a todas las puertas. Y por lo tanto, a lo que se encuentra detrás de ellas. Podríamos decir que nos han escondido la llave. Así es que, si tenemos algún tipo de curiosidad existencial, no nos quedará más que abrir todas estas puertas con Miganzúa, tal y como lo hago en distintos programas de radio y también en vivo, con grupos de personas que están vibrando en la frecuencia correcta. Pero antes de comenzar, te cuento que en lo personal he transitado la mayor parte de mi vida dentro del universo de la música. Tenía yo 8 años de edad, más o menos, cuando hice contacto por primera vez con un instrumento musical, y hasta hoy te diría que eso se ha ido fortaleciendo con el tiempo. Pero ya por entonces, junto a mi marcado interés por la música, iba creciendo dentro mío una necesidad muy, pero muy grande por saber, una enorme curiosidad existencial que sin yo darme cuenta me iba llevando hacia un mar de preguntas, que de a poco fueron encontrando respuestas. Años más tarde noté que se empezaban a conectar dentro mío la música y ese cada vez más fuerte deseo de saber, porque busqué en donde me era posible, leí cientos de libros y en cuanto me fue posible comencé a participar de cuanta reunión me enteraba que había sobre estos temas. Y después de toda esa búsqueda a la que le dediqué una buena parte de mi vida, es que me encuentro aquí. Y la razón es que considero que tengo muchas cosas que contarte. ¿Y sabes por qué? Bueno, en primer lugar es porque sé que lo que encontré en mi camino no me pertenece. Y no me voy a comportar como si fuera una compuerta en medio de un río impidiendo que sus aguas bañen todas las orillas. Todas las criaturas humanas que habitamos aquí en este planeta somos como ríos. Y todos deberíamos querer llegar al mar, que al fin y al cabo es de donde venimos. Así es que utiliza esta imagen para ir comprendiendo la razón de nuestra experiencia física aquí en este mundo. El enorme mar como la conciencia universal y nosotros, el río que nace del mar para comenzar su recorrido, recogiendo miles de experiencias hasta que al final vuelve a desembocar en el mismo mar del que partió. Todos deberíamos dejar de poner resistencia al hecho inevitable de volver a la fuente. Y si a la parte final de este evento absolutamente natural le llamamos muerte, es porque percibimos la vida solo desde nuestro cuerpo físico, desde nuestras necesidades y desde nuestro apego. Pero en realidad no hay ningún error en este proceso tan extraordinario. Créeme, absolutamente ninguno que justifique el dolor, la angustia y el sufrimiento que nos genera eso a lo que la criatura humana le llama muerte. Así es que, volviendo al tema, dejemos de transformar en un secreto aquello que hemos encontrado solo por el hecho de haberlo encontrado a veces un poquito antes que otros. Dejemos de buscar poder a través de cosas que no nos pertenecen, de cosas que ya estaban ahí antes de que nosotros llegáramos. El verdadero privilegio del buscador está en haberlas encontrado durante su experiencia física y haberlas compartido más tarde con quienes también estaban buscando. Y aquí, en este punto, te confieso que la mayor cantidad de respuestas que obtuve brotaron siempre desde mi interior. Fue esa conexión en mí mismo lo que me abrió las puertas de la comprensión de eso a lo que llamamos vida. Y por eso es que puedo afirmar que para comenzar con el pie derecho, es de suma importancia dejar de hacer turismo espiritual. Eso no hace más que enajenarnos, que distraernos. En otras palabras, dejemos de buscar por fuera de nosotros mismos lo que siempre hemos llevado por dentro. Y cuidado, que no estoy diciendo que esto de lo que estoy hablando no se encuentre fuera de nosotros también. Pero ¿para qué hacer viajes tan largos? Cuando todo lo que estoy buscando por ahí también se encuentra aquí. Hemos
aceptado una programación completamente insana, ¿sabes? La cual, entre otras cosas, nos lleva a emprender largos viajes con la intención de encontrarnos a nosotros mismos. ¿A quién, en su sano juicio, se le podría ocurrir buscarse a sí mismo fuera de sí mismo? Esto último es algo que, repito, con mucha frecuencia, porque en la criatura humana el aprendizaje se hace efectivo mediante la repetición. Y esto es vital que lo aprendamos cuanto antes. Así es que vamos a dejar un poco de lado esa fascinación descontrolada que sentimos por lo lejano, por el más allá, y empecemos a prestarle un poquito más de atención al más acá. Es que es en donde se encuentran todas las respuestas que buscamos en galaxias lejanas, en platos voladores, en extraterrestres y agujeros negros. A esto me refiero cuando digo que estamos enajenados. Tú tienes una idea del desbarajuste que hay dentro nuestro como para que andemos poniendo la atención en cuestiones lejanas. Una atención que deberíamos aprender a enfocar en nosotros mismos para ver si logramos salir de esta profunda oscuridad en la que estamos. Si no dejamos de utilizar todo lo que está pasando por ahí como una excusa para justificar la forma en que huimos de nosotros mismos, jamás podremos hacer contacto, conscientemente al menos, con la totalidad de lo que somos. Conscientemente, no. Esa será mi propuesta de aquí en más en mi ganzúa, dejar de vivir permanentemente desde nuestra memoria, con nuestra atención puesta solo en el pasado, para aprender a pararnos aquí, en donde estamos, aquí, que es lo único que realmente tenemos. Y desde aquí, bueno, comenzar a movernos hacia adelante, hacia una forma de vida mejor que esta que tenemos, lo cual te aseguro que es perfectamente posible, claro, siempre y cuando nos lo tomemos con la debida seriedad, ¿sabes? Porque si le llamamos mágicas a las cosas o algunas cosas que no conocemos, a esas cosas que no podemos explicar, bueno, entonces tendremos que aceptar que si algo merece ser llamado mágico en esta forma de existencia, ese algo somos nosotros mismos. Nada podría ser más mágico porque nos encontramos muy lejos de conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? Porque aunque tu ego o a tu ego no le guste escuchar que no te conoces a ti mismo, poco a poco irás viendo aquí en mi ganzúa por qué razones que afirmo esto. Estamos atrapados en la superficie de las cosas y eso, por supuesto, incluye la superficie de nosotros mismos. Yo te diría que estamos viviendo dentro de lo que bien se podría llamar la cultura de la píldora. La gente, cuando se encuentra ante una dificultad o una dolencia, no pregunta qué debo hacer, sino qué debo tomar. ¿Te diste cuenta de eso, verdad? Es como que nadie está dispuesto a hacer nada por sí mismo más allá de tomar una píldora, porque hay píldoras para todo. Es esa absurda necesidad de resolver en pocos minutos un descalabro que por lo general ha venido creciendo durante mucho tiempo. Y esto es lo que nos aleja cada vez más de las respuestas que estamos buscando. ¿Me entiendes, verdad? Huir de nosotros mismos es el equivalente, yo te diría que a un gol en contra. Es una locura el modo en que nosotros funcionamos humanamente hablando bajo el absoluto control del ego. En este primer encuentro que estamos teniendo, todo lo que pretendo es dejar bien en claro que en la medida en que nos conozcamos a nosotros mismos, nuestra calidad de vida va a mejorar notablemente. Y aquí te quiero hacer una pregunta que sería muy bueno que todo el mundo se la haga a sí mismo, y es la siguiente. ¿Acaso hay alguna razón por la que no te gustaría que la calidad de tu vida mejore considerablemente? Bueno, te cuento que si no aprendemos a observarnos a nosotros mismos, seguiremos tan confundidos y tan dispersos como lo hemos estado hasta ahora. Y de ese modo, bueno, todo seguirá así, como está en este mundo, de mal en peor y con una turbulencia cada vez mayor. Y a las pruebas me remito, ya que basta con leer un periódico de cualquier país del mundo para tomar conciencia de que es así como te lo estoy diciendo. Y yo sé que con mi filosofía de vida estoy atacando frontalmente al ego de todos aquellos que me estén escuchando y no me voy a cansar de mencionarlo aquí en mi ganzúa con el fin de que logres identificarlo, a tu ego me refiero. Porque a medida que vayamos avanzando, te irás dando cuenta que ahí se encuentra el nudo de esta maraña que tiene enredada a toda la humanidad, en nuestro propio ego. Tal vez cuando
te diga que el ego es la razón de todas las miserias que aquejan a la humanidad, pienses que el ego es muy poca cosa para tanto descalabro, al ver lo que está sucediendo en el mundo, ¿verdad? Pero, ¿sabes algo? Si no nos damos cuenta de que es exactamente así, es porque al funcionar todos nosotros desde nuestro falso yo, o sea, desde nuestro ego, nos damos cuenta de lo graves que son los problemas cuando estos ya tienen un tamaño monumental. Y entonces, bueno, para intentar resolverlos se hace necesario tener que tomar medidas demasiado extremas. Y esto, bueno, como es de esperar, genera un círculo totalmente insano en el que se desatan cada vez más conflictos, más agresividad y más violencia. Y ahí vamos, que siga el baile dentro del choque de los egos. Por eso, te repito la pregunta para que después te la hagas a ti mismo las veces que sea necesario. ¿Acaso hay una sola razón para no querer que mi calidad de vida mejore? Solo una razón. A partir de ahora, y en cada encuentro que tengamos aquí en Micansúa, voy a mencionar intencionalmente el término entidad humana. Y no te olvides de esto, Me vas a escuchar muchas veces hablar de la entidad humana o de la criatura humana, en lugar de utilizar el término ser humano. Y la razón por la que lo haré de ese modo es porque así nos comportamos, como entidades humanas que funcionan solo desde su parte más externa, desde su estructura física. Una entidad humana que no se sonroja cuando, por ejemplo, escucha que su cerebro funciona a un 4 o 5% de su capacidad, en el mejor de los casos. Y esto es algo que, con toda seguridad, lo hemos escuchado alguna que otra vez. Y hasta, posiblemente lo hayamos dicho. ¿Se imaginan lo que pasaría si nuestro corazón o nuestro hígado o cualquiera de nuestros órganos funcionaran así, del mismo modo, a un 5% de su capacidad? No pienso que necesites que te lo explique, ¿verdad? Sencillamente, no habría vida humana en este planeta. Ese comportamiento indiferente que tenemos hacia este y otros tantos temas de vital importancia, es como si aceptáramos que estamos mal hechos. Esa es otra de las tantas formas que tenemos de cuestionar nuestra propia naturaleza. Es como si en vez de tener este cerebro que tenemos, deberíamos tener, una aceituna. Y la razón por la que funcionamos así, como si fuéramos unos perfectos descerebrados, es porque con ese pequeño porcentaje de actividad, al cerebro le alcanza y le sobra para procesar toda la información relacionada con las necesidades de nuestra estructura física. Las necesidades de la entidad humana. Por más famoso, por más rico o por más poderoso que sea el dueño del cerebro en cuestión. Eso es irrelevante. El cerebro actúa así porque solo estamos funcionando desde nuestra estructura física, como criaturas humanas y no como seres humanos. Y aquí se hace trascendente para quienes tengamos algún tipo de curiosidad existencial, aceptar que hay algo en nuestra estructura que no está funcionando como debería. Un cerebro prácticamente de vacaciones así lo demuestra. Así es que vigilemos un poquito esa resistencia que propone nuestro ego al escuchar cosas como las que estoy diciendo, porque las pruebas de que hay algo que no estamos haciendo correctamente son contundentes. Si tú eres de esas personas que piensan que metiendo la cabeza en un agujero vas a evitar que las cosas pasen, estás viendo el programa equivocado, ¿sabes? Porque cada puerta que abrirá Micansúa de ahora en más nos enfrentará no con lo que está pasando por ahí afuera, sino con las causas de todos nuestros males. O sea, nos enfrentará con nosotros mismos, que es de lo que sin darnos cuenta nos hemos estado escapando sistemáticamente durante todo el tiempo, de nosotros mismos. Y ese será el único lugar en que podremos no solo encontrar las respuestas que estamos buscando, sino que también nos podremos reencontrar con nuestra absoluta liberación, aquí en nosotros mismos. Solo aquí nos podremos reencontrar con aquel estado de libertad absoluta con que nacimos y que poco a poco hemos ido perdiendo hasta llegar a este estado en que nos encontramos ahora. Y esto no son solo palabras, no son solo palabras. Lo que pasa es que ya hemos barrido demasiado debajo de la alfombra, y si de verdad queremos generar un cambio profundo, un cambio genuino en nosotros mismos, tendremos que pararnos frente a frente con la razón de nuestros miedos, con la razón de nuestro estrés, de nuestra depresión, de nuestra inseguridad y entre tantas otras, por ejemplo, de ese no poder conciliar el sueño sin tener que recurrir a la farmacología. Tendremos que enfrentarnos con esa dificultad constante
para conseguir las cosas que queremos, las cosas que necesitamos. El ego es el responsable directo de todo este descalabro. Es el ego quien hace que la entidad humana funcione solo desde su lado más externo y más frágil. Ese es nuestro falso yo. Su majestad, el ego. Todo lo que te pido es que tengas un poquito de paciencia y ya verás que no te quedarán dudas sobre esto que te digo después de todas las puertas que de ahora en más abrirá Meganzúa. Porque lo que vamos a encontrar allí es parte de un conocimiento muy pero muy antiguo, el cual no tiene la intención de generarte dependencia, sino de lo contrario, de liberarte. Ahí radica la gran diferencia con otras cosas que andan dando vueltas por ahí. Vamos a hacer lo que hay que hacer, vamos a desnudar al ego de tal forma que si te animas a confrontarlo, bueno, te aseguro que en muy poco tiempo mejorará notablemente tu existencia aquí, en este mundo. Yo solo quiero compartir contigo lo que he encontrado en mi camino, en mi búsqueda personal, porque considero que así es como debe ser. Así es que recuerda que esta que estamos teniendo ahora es nada más que una primera charla introductoria para irnos conociendo, tú y yo, y también para irnos conociendo a nosotros mismos, que de eso se trata. Y para de ahora en más, de ahora en adelante, en vez de caminar solo hacia afuera de nosotros, como siempre lo hemos estado haciendo, empecemos a movernos también en la dirección opuesta. Empecemos a desplazarnos hacia el centro de nosotros mismos para ver si así podemos recordar qué es lo que en verdad somos. Podemos caminar en ambas direcciones. Aquí no hay ningún conflicto, ni se trata de ignorar a nuestro cuerpo físico. Aquí de lo que verdaderamente se trata es de dejar de ignorar a ese otro lado de nosotros mismos, al cual nunca le permitimos que se pueda manifestar en nuestro comportamiento de todos los días, resignándonos de ese modo a tener que vivir solo desde nuestro lado más frágil, más externo y más limitado, desde nuestro cuerpo físico. Si me acompañas en este viaje que te propongo, te aseguro que esta experiencia física por la que estamos pasando se volverá mucho más agradable y hasta mucho más interesante. Porque acabará por hacernos recordar lo que somos, seres humanos, una entidad con una doble naturaleza, pero ambas funcionando así, juntas y de un modo consciente. Y por favor, cuando te hable de Dios o del Espíritu, no cometas el error de asociarlo con cuestiones religiosas, porque no pasa por ahí, sino por una cuestión completamente estructural, la cual es muy anterior a todas las religiones. Es más, todas las religiones son una creación nuestra, una creación humana basada en necesidades humanas y de ninguna manera en una necesidad del ser humano. Al ser humano no le hace falta ninguna religión, porque el verdadero ser humano es una religión en sí mismo y no necesita de nada externo que se lo recuerde. De nada. Esto se va a poner muy bueno, muy interesante. Y ya verás lo que irá pasando en tu vida con el correr de los programas de Meganzúa. Y antes de irme por ahora, te quiero sugerir que no saltes del programa 1, que es este, al 4 y luego al 7, porque en los primeros 3 programas, en los primeros 3 encuentros, los cuales están numerados, lo ideal será que mantengamos un orden correlativo con el propósito de que logremos comprender bien a qué nos estamos refiriendo aquí. Y una vez que ya estemos encaminados, bueno, con esa base ya nos podremos mover con mayor libertad. Si he titulado y numerado cada uno de los programas fue con el único propósito de poder enviarte de uno hacia otro cuando un tema así lo requiera. Yo soy Omar Sánchez y te espero en nuestro próximo encuentro, en el programa número 2, aquí mismo, en Meganzúa, porque aún nos queda bastante por caminar, bastante camino por recorrer. Así es que me despido con esto cortito, pero que no son solo palabras. Despierta, date cuenta, porque o te iluminas tú o no te ilumina nadie. Nadie. Te espero aquí en Meganzúa.